So we'll sing it. Oh, Jesus. Jesus. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Jesus. Your presence is heaven. Tu presencia es el cielo para mí. ¿Siente su presencia? Pueden sentarse, gracias. Aleluya. Telespectadores en casa, la presencia de Jesús es el cielo. Aleluya. Fe en nuestro corazón. Tomemos nuestra lectura del libro de Romanos. Romanos 10. Empezaré a leer desde el versículo 1, antes de que lleguemos finalmente al texto bíblico de hoy. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Esta es la salvación. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Pero su celo no se basa en el conocimiento. Tomen nota de eso. Como muchos de nosotros, nuestro celo no se basa en el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento del Espíritu? Tomen nota de eso. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. Tomen nota de eso. Dice que no conocía la justicia. ¿Qué es la justicia? Con el corazón, el hombre cree que Jesús es su justicia, pero ellos no lo saben. No hay nada como corazón en las páginas del libro escrito. Esa es su creencia. Aleluya. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es un regalo de Dios que se opone a la justicia propia. Y que esto y que aquello, he nacido de nuevo, y que esto y que aquello. La justicia de Dios exalta la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo, mientras que la justicia propia se exalta a sí misma. ¿Me siguen? Mientras que la justicia propia se exalta a sí misma, la justicia de Dios, que es un don desde arriba, exalta la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al texto bíblico de hoy, versículo 9. Aquí es por donde vamos ahora. Si confiesas con tu boca, tomemos nota de eso. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Es decir, hay dos canales ahora, con la boca y con el corazón, que llevan a la salvación. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Como tú dices, soy justificado. Ya no soy condenado. No, la palabra de la boca, no solo confesarlo, sino creerlo en tu corazón. Y es con la boca que se profesa, que viene de la palabra profesión, o sea, confesión. Profesas tu fe para ser salvo. Toma nota de eso. Vayamos a Primera de Juan. ¿Me siguen? Primera de Juan 5:13. Tomaré el versículo 13, que está bastante relacionado con lo que estamos hablando.
Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen, ¿qué? Vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Quiero dejarles allí es donde vamos. Este es el pacto que tenemos al acercarnos a Dios. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿eres qué? ¿Eres qué? Primera de Juan 5:13 dice, eterna, esta es la promesa ahora, la vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El Espíritu puede simplemente mostrarnos que creer es poseer. En el instante en el que crees, tienes. Por eso la Biblia habla de la boca y del corazón. Se trata de que nuestro espíritu actúa de acuerdo a la palabra para declarar esto. ¿Cómo? Esto significa que el espíritu desatará. Si el espíritu no desata algo, la palabra es un lenguaje corriente. Si el espíritu no está conectado al tuyo, tus palabras son de un lenguaje corriente. Usamos el lenguaje corriente para cotillear, para hablar con nuestros hijos. Te voy a pegar. Ya verás. Para hacer negocios, para hacer política, para cantar canciones, para dar órdenes, para dar directivas. Ve por aquí, ve por ahí. Ya sabes que has dado órdenes a muchas personas hoy antes de llegar acá. Mira, voy a la iglesia. Sabes que tienes que ver a ese hombre antes de que vuelva de la iglesia hoy. Creo que eso no es el lenguaje que está en la Biblia. No es el lenguaje de las Escrituras. ¿Me siguen? El poder que fluye de su nombre, el nombre Jesús, será proporcionado a nuestro amor por su palabra. Es la palabra que mora en ti, que es equivalente a Cristo en persona, viviendo en ti. La palabra que domina en ti es el señorío de Cristo en ti. En mis oraciones sigo haciéndole a Dios muchas preguntas que a veces me preocupan mucho. La gente me pregunta, ¿por qué los milagros? ¿Por qué las sanidades? ¿Por qué esto? ¿Por qué las profecías no suceden por todas partes? Sí, Dios va a retener el fenómeno de señales y prodigios de la iglesia hasta que dos cosas se junten. La llamamos fusión, que es una mejor manera. ¿Cuáles son estas dos cosas? La palabra y el espíritu. Puedes tener una doctrina sana y estar perdido. Puedes conocer la palabra y estar perdido y no ser convertido. Tomen nota de eso. Es posible tener una doctrina sana. Es posible conocer la palabra de Dios y estar perdido. Porque nuestro espíritu actúa conforme a la palabra. Pues estoy predicando la palabra. Sal fuera de allí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Te lo dije, Dios va a retener el fenómeno de señales y prodigios hasta que dos cosas se fusionen, se junten
se combinen. ¿Cuáles son esas dos cosas? La palabra y el Espíritu. Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses 1:5 y también en el libro de Primera de Corintios 2:4. En Primera de Corintios 2:4 dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Cuando llamas el nombre de Jesús, estás llamando a la palabra que domina en ti, que equivale a Cristo en persona en ti. La palabra que domina en ti es el Cristo al que estás llamando. Dile que está a tu lado: cuando dices lo que dices en el nombre de Jesús, ¿qué tienes? La palabra debe morar dentro. Si la palabra no mora dentro de ti y llamas el nombre de Jesús, lo llamas en vano. Debe haber ¿qué? La palabra que mora dentro y que equivale a Cristo en persona. Si la palabra no vive dentro de ti y llamas el nombre de Jesús, entonces simplemente lo mencionas. En el nombre de Jesús. Jesús no intervendrá si su palabra no tiene dominio sobre ti o si no te gobierna. Abran el libro de Hechos 20:32. Dios nos encomienda la palabra de su gracia. Esta palabra edificó la naturaleza de Cristo y la naturaleza del amor en los individuos. En otras palabras, Dios se está edificando a sí mismo dentro de nosotros, haciéndose parte de nosotros, a medida que la palabra domina, gobierna y santifica nuestra naturaleza espiritual. El poder, como he dicho, que fluye de su nombre, el nombre de Jesús, el poder que desatas en su nombre será proporcional a tu amor por su palabra. Cuando se expresa tal amor, no te sorprendas al ver cómo las cosas cambian, cómo son desatadas o atadas. Cuando tal amor se expresa, sé sanado en el nombre de Jesús. Si la persona es sanada, te das cuenta de la presencia de Dios, el poder de resurrección, el relámpago de Dios. Sé sano. El poder que fluye de su nombre será proporcional a nuestro amor por su palabra. El poder que fluye de su nombre, sé sanado en el nombre de Jesús, será proporcional a nuestro amor por su palabra. Cuando se expresa tal amor, no te sorprendas de ver que las cosas cambian. No te sorprendas de ver señales y prodigios. El espíritu del que hablo, cuando nuestro espíritu actúa conforme a la palabra, el espíritu será liberado en la medida en que reverenciamos su palabra. Dile al que está a tu lado: el espíritu será desatado en la medida en que reverenciamos su palabra. Nuestro espíritu actúa conforme a la palabra.
Sigue preguntándote, ¿qué hago, espíritu? ¿Qué hago? ¿A dónde? Sí, si ese espíritu no es desatado, lo que dices pertenece al lenguaje corriente. Muchos dicen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, sé sanado, sé liberado. Y por la ignorancia no saben que están usando el lenguaje corriente. Cuando decimos, Jesús es el Señor, amén, amén, te lo digo, si crees en Jesús, Jesús cita versículos de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis con ignorancia, no saben que están hablando un lenguaje corriente. Tú estás de acuerdo, sabes, de acuerdo, estás diciendo la verdad, pero la verdad no penetra tu corazón, no puede sanar. La verdad que no puede sanar, que no puede liberar, que no puede salvar, ¿la podemos considerar verdad? Es una verdad filtrada, fotocopiada. Cuando tienes un documento, una copia de un documento, sigues haciendo copias, 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 copias. ¿Sabes qué significa? Aún consigues leerlo. Con el paso del tiempo el que cree, tiene vida eterna. ¿Cómo puedo creer en el corazón? Sí, puedes creer. Cuando no solo oyes la palabra con tus oídos, sino también con tu corazón. Dile al que está a tu lado, puedes creer en tu corazón. Cuando no solo oyes la palabra con tus oídos, sino también con tu corazón. ¿Cómo oímos la palabra en nuestro corazón? Sabes, hoy en día solo me oyes a mí. Muchos de ustedes me oyen solo con los oídos. Sí puedo oírle, pero no consigues oírme con tu corazón. Si te estoy hablando a ti, levanta tu mano. Como he dicho, es posible tener una doctrina sana y estar perdido. Puedes conocer la palabra y nunca convertirte. Dios dice que va a retener el fenómeno de señales y prodigios de la iglesia, de las personas en la iglesia, hasta que dos cosas se fusionen, o sea, se junten, se combinen, concuerden, actúen la palabra y el espíritu. Es decir, las escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, podemos decir que la palabra y el nombre de Dios tienen que volverse a casar. La palabra y el nombre de Dios tienen que volverse a casar. Con esto puedes saber si eres salvo. Puedes saber si eres salvo. Recibí muchos correos electrónicos, muchos. Déjenme resumir lo que la gente dice. Dicen, ¿por qué mi mensaje es diferente de lo que suelen escuchar? Yo digo, lo que hago es lo que te estoy explicando. En cualquier momento, a partir de ahora, verás profecías, palabras proféticas en la vida de las personas. Debería ser capaz de explicar lo que hago. Somos salvos por medio de un evangelio que nos dice que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó ¿de qué? De los muertos. Oír esta palabra y abrazarla en fe. Esto es lo que nos salva. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es el bien más precioso de la historia de la humanidad. La sangre que nuestro Salvador derramó
cruz del Calvario es el bien más precioso de la historia de la humanidad. La sangre que goteó de sus manos, de sus pies y de su cabeza. La sangre de Jesús.
Pueden sentarse. Gracias. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Somos salvados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Oír esta palabra y abrazarla en fe es lo que nos salva. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario no tiene comparación. No puede ser comparada con nada. No puede ser comparada con tu sangre o la sangre del mundo entero. Es el bien más precioso de la historia de la humanidad. Es el bien más precioso. La sangre que goteó de sus manos, la sangre que goteó de sus pies y la sangre que goteó de su cabeza es el bien más precioso de la historia de la humanidad. Oír esta palabra y abrazarla en fe, serás salvo. Recuerda, Cristo vive en nuestro corazón a través de la fe. Cristo vive en nuestro corazón. ¿A través de qué? A través de la fe. La palabra que domina en ti es lo que llamas cuando dices en el nombre de Jesús. La palabra que domina en ti es lo que llamas. Y si no oyes nada, que sepas que la palabra de Dios aún no domina en ti. Si te estoy hablando a ti, levanta tu mano. En ese versículo 32, él dijo, los encomiendo al mensaje de su gracia. Esta palabra edifica la naturaleza de Cristo y la naturaleza del amor en los individuos. En otras palabras, Dios está edificando a sí mismo dentro de nosotros, haciéndose parte de nosotros, mientras la palabra domina, gobierna y santifica nuestra naturaleza espiritual. Cuando digo el poder que fluye de su nombre, será proporcional a nuestro amor por su palabra. Por eso decimos en el nombre de Jesucristo. Hay un nombre maravilloso, Jesús. Hay un nombre maravilloso, Jesús. Escuchen eso. Hay un nombre maravilloso. Jesús. El poder que fluye de su nombre será proporcional a nuestro amor por su palabra. Cuando se expresa dicho amor, por eso decimos que es el amor de Cristo que sana, que es el amor de Cristo que bendice. Si alguien no ha amado, no se le puede confiar esta gracia. Como he dicho, el Espíritu será desatado
en la medida en que mostramos temor reverencial. Digamos, reverenciamos su palabra. Dile que está a tu lado. El espíritu será desatado en la medida en que reverenciamos su palabra. ¿Qué hace el espíritu? En cada paso, el espíritu debe sugerir. Antes de abrir la boca, el espíritu debe sugerir qué debo decir si voy a hablar de Dios. Antes de darme la vuelta, el espíritu debe sugerir. Antes de hablar, el espíritu debe indicar cada paso, cada intento. Si voy a hablar de Dios, Dios mismo inspira al espíritu a hablar. ¿Me siguen? Dios mismo inspira al espíritu a hacer qué. Pues ahora conoces la palabra del espíritu. Ahora, antes de que puedas levantarte, levanta la mano. El espíritu debe sugerirte levantar la mano. Si el espíritu no lo hace y tú levantas la mano, la levantas por tu cuenta. Pues hay muchas personas que dicen, en el nombre de Jesús, sin que el espíritu lo sugiera. Muchos saldrán a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Sin la sugerencia del espíritu, es una misión peligrosa. El espíritu será desatado en la medida en que, no les oigo, en qué referencias su palabra. Dile al que está a tu lado una vez más. Pues ahora cuando dices en el nombre de Jesús y esperas que el espíritu sea desatado y no pasa nada, significa que la palabra que te domina es inactiva, es incapaz de ¿qué? De desatar. Si alguien te dice que hace un milagro y hace un milagro y hace un milagro, pero no predica, cuando predicas Jesús entra en la escena, y cuando Jesús entra en la escena, Él realiza milagros. Cuando Jesús entra en la escena, aparecen señales y prodigios. Hay poder en nuestra boca. La creencia en nuestro corazón se desata por fe a través de nuestra boca. Si hay poder en la boca, entonces todos tienen poder. Si no te has dado cuenta de tu poder, significa que tu amor por su palabra no puede desatar el poder. Es el resultado de la medida de tu amor por su palabra que te hace ¿qué? Impotente. Como he dicho acerca del espíritu, cada intento, antes de que levantes la mano en el... ¿A quién vas a llamar? ¿A tu padre que está en casa? ¿Tu primo? ¿Tu tío? ¿Tu abuelo? ¿Joshua? ¿Tu hermano menor? No, no es un pariente. Un hermano o un padre es alguien que no está hecho de carne ni sangre. Dios es espíritu. ¿Me siguen? Si ese nombre existe en espíritu, pues necesitas la sugerencia del espíritu para llamar ese nombre. Necesitas la indicación del espíritu para llamar ese nombre.
Pues antes de que digas en el nombre de Jesús, debe haber una indicación del Espíritu para llamar ese nombre. Si no la hay, si llamas ese nombre, estás llamando al primo, despertando un innecesario, ¿qué? Un ataque innecesario. Saben, podemos mentir en el reino físico y decir, soy esto, soy aquello, pero ahora llega el juicio en el sueño. A veces cuando duermes, estas personas llegan. Ven una gran cruz, llevas una cruz grande para dormir y tu Biblia es muy grande. Hasta enfrente de tu casa hay un letrero que dice, no toques a mí y no le hagas qué. Eso pasa cuando ese nombre no está en el corazón. Pero la Biblia dice que Cristo mora en nuestro corazón a través de la fe. ¿Puedes entender de qué estamos hablando? Pero si la palabra domina tu corazón, cuando ellos llegan, la palabra hablará por ti. Si aquella palabra que declaras en el nombre de Jesús, dices fuego, mientras duermes, fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, las personas te verán gritar en el sueño y no entenderán de qué hablas. Dirás, paren con eso, y ellos pararán. Se irán en aquella visión. Y si la palabra te domina, hablarás con sinceridad. Con eso, cualquier resistencia, ven con tu Biblia. Ven. Esto les dará un buen ejemplo. Si la palabra tiene dominio sobre mi hermano aquí, si la palabra mora en él, aquella palabra equivale a Cristo en persona. Yo igual Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo mora en nuestros corazones por medio de la fe. Pues ahora que estás conmigo, tienes a Cristo en tu corazón. Si extiendes tu brazo ahora y dices, en el nombre de Jesús, es la palabra que domina en ti, la que sale, la que estás llamando, porque equivale a Cristo en persona. La Biblia dice que Cristo y la palabra son uno. Pero si la palabra no te domina y estás llamando a Cristo, no puedes traer a Cristo a la escena. ¿Llamarías a Cristo en vano? Esto es exactamente lo que le pasó a los 7 hijos de Seba. Pues ahora, ¿qué es la palabra, Señor? Es oír el Espíritu de Dios, ¿Cómo lo hacemos? estudiando la palabra de Dios. No solo estudiando la palabra de Dios. Puedes estudiar la palabra de Dios durante años. No solo debes escuchar la palabra con tus oídos. Disculpe por tocarle la oreja. Está bien, está bien. ¿Está bien si le toco la oreja? Tiene mi permiso. Tiene mi permiso, profeta. Toque mi oreja para que pueda oír a Dios. No solo debes escuchar la palabra con tus oídos. Espero que no la esté tocando demasiado. Está bien. También debes escuchar la palabra con tu corazón. Y la pregunta ahora, ¿cómo escuchamos la palabra con el corazón? Pregúntamelo. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios con el corazón? Todos sabemos cómo escuchar la palabra de Dios con los oídos. Pero aquí está el problema ahora. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios con el corazón? Para escuchar la palabra de Dios con el corazón necesitamos estar abiertos y tener hambre de la palabra de Dios. Apertura y hambre de la palabra de Dios. Si ponemos estas dos palabras juntas y quieren darme un minuto, les daré la definición de las dos palabras en una frase. Considera la palabra de Dios como si tu vida dependiese del conocimiento que tienes de ella. Verdaderamente, nuestra vida depende de dicho conocimiento. Gracias. Si has sido bendecido, levanta tu mano